van poniendo la cámara, es un seminario taller sobre documentación y revitalización lingüística, que hubo también varios, estabais en el proyecto del TUNSAVI, de la lengua, sí que sabéis ya algo de esto, pero lo que está haciendo Vera es presentarnos en varias conferencias las cuestiones principales sobre la documentación y revitalización lingüística. Si a la una estáis libres, quedaos aquí por favor para seguir la parte de revitalización, ¿vale? Y mañana tendremos una especie de taller práctico, ¿vale? Donde haremos algo concreto, y quien esté interesado en eso que se quede a la una para que mañana pueda seguir con ese trabajo, ¿vale? Nada, os dejo con Vera. Ella es de Portugal, pero es profesora también en Múnich, especialista en el tema de documentación lingüística, y tenemos la suerte de poder contar con ella. En Portugal tiene un centro de investigación de documentación lingüística de lenguas minoritarias, fundamentalmente de Europa, pero también de otras partes del mundo, y hace muchos seminarios sobre este tema. Después de Semana Santa y uno, hace 2 años fue Carmen y le cambió la vida, así que os animo a que si os animáis, vayáis, si este es un tema que creéis que os puede interesar. Podéis preguntarle los detalles a ella o a ella ahora cuando termine. Y nada, no quiero robarle más tiempo a Vera, y gracias a Fran por haberos hecho venir, y a todos por estar aquí. Gracias. Una cosita, la profesora Vera Ferreira habla un perfecto español. Lo digo sobre todo para los estudiantes extranjeros que me han preguntado si va a ser en portugués. No. No es español, es portuñol. Pero sí, es perfecto. No. Yo quería hablar, no vamos a hablar de equipamientos y formatos, pero yo quería pensar por ahí porque en una hora atrás habíamos hablado de cómo recoger datos. Y yo creo que ahora yo quería hablar de lo procesamiento de los datos, pero me he olvidado de referir a algo muy importante, que con qué métodos, con qué equipamiento la recojan. Entonces lo que tenemos son micrófonos de diferentes tipos. Hay micrófonos que graban todo, que la información que tienes por la frente, por los lados y por atrás, son los omnidireccionales. Hay micrófonos cardioides, que son los que normalmente son utilizados en la documentación. Por ejemplo, este es un micrófono cardioide que se coloca sobre la mesa y lo graba lo que viene por la frente del micrófono. Pero tiene un ángulo de 190, sí, entre 190 y algunos de 120, otros de 190 grados. O sea, así, ¿no? Después tienes micrófonos que graban la frente y un poco detrás. Y tienes también micrófonos, si haces una grabación de una conversación entre dos personas, es importante usar un micrófono figura 8, que se capta los sonidos de un lado, de la derecha y la izquierda, no de la frente. Se usa un micrófono figura 8 para grabar algo que tienes lo informante a la frente, y colocas el micrófono, no vas a tener el sonido porque la figura 8 lo graba por los lados, ¿no? Entonces es importante seleccionar qué tipo de micrófono. Si puedes comprar más do que entonces sí, compra más do que porque consoante las situaciones de comunicación puedes tener que usar uno u otro micrófono. Para las cámaras de video, hoy hay cámaras que son en el mercado como estas, por ejemplo, que se pueden usar en la documentación. Lo importante es que el sonido no sea comprimido, y entonces eso nos transporta para los formatos que son usados en la documentación. No se puede usar formatos comprimidos. ¿Qué es eso de formatos comprimidos? ¿Alguien ha hecho fonética? Sí, debe. Sí, no. Que los conocen por la música, ¿no? Sí. Formatos de compresión de datos, tanto de datos de audio como de datos visuales, como JPG, las fotos o MP3. Sí, lo que pasa es que se pierde información. Cuanto mayor es la compresión, más información se pierde, ¿no? Entonces, no puedes archivar después los datos en un archivo profesional. Se ha hecho la grabación en MP3, por ejemplo. No puedes hacer un upload de las informaciones a un archivo. El objetivo es que los datos sean archivados en archivos online.
Entonces, MP3, si trabajas con lenguas, olvida MP3. Tienes que trabajar para audio en WAV, ¿cómo se dice? WAV, con esta configuración, 44.1, 48 kHz, mínimo 16 bits. Ese es fundamental para grabación de audio en documentación. Estos son los formatos aquí que son aceptados por los archivos profesionales de lenguas. Entonces, si quieres archivar la documentación, tienes que seguir estos formatos. Entonces, en caso contrario, no lo puedes archivar. Para el video, por ejemplo, se le usa AFI, pero AFI es muy pesado, ¿no? Una hora de AFI son 13 gigabytes. Actualmente los archivos lo aceptan en MPEG 1, 2 o 4. Normalmente yo he archivado todos los datos de Mindrico en MPEG 4, porque la calidad es mejor que MPEG 1, no necesitas de tanto espacio de almacenamiento. Por los textos se aceptan TXT, PDF, HTML. Y por las fotos sí se pierde información, pero por las fotos no hay ainda una convención para un formato no comprimido, porque todos los formatos que tenemos actualmente comprimen la información de fotos. Lo que menos comprime es PNG por el momento. Entonces ahora vamos a pasar por lo que interesa hoy, que es esto, el procesamiento de los datos. Entonces ya he recorrido todos los datos, porque la documentación lingüística lo que interesa es crear un corpus multimedia de una lengua que no ha sido documentada hasta el momento, o de una lengua que está amenazada. Y ese corpus tiene que ser perdurable, tiene que ser preservable y continuable, tiene que estar en un formato que te permita usar no solo hoy, pero en 50 años también. Por eso es importante usar los formatos que hemos hablado. Que se crean corpus con datos primarios. ¿Qué son datos primarios? ¿Quién me puede decir qué son datos primarios? De lenguas. De lenguas, claro. ¿Qué pueden ser datos primarios de lenguas? ¿O qué dice exactamente un hablante? Sí. Nosotros distinguimos entre datos primarios, datos secundarios y datos terciarios. Los datos primarios son, como dices, lo que dice el hablante, tal y cual como lo dice, sin editar, sin nada, tal y cual como lo dice. Los datos secundarios son los análisis de los datos primarios, lo que hago yo, el procesamiento de los datos, las análisis lingüísticas, etnográficas, etnológicas, antropológicas. Los datos terciarios son los metadatos. Y a propósito de los metadatos, ¿qué son metadatos? ¿Qué pueden ser metadatos? Datos sobre los datos. Entonces lo que tenemos que hacer es una descripción de todos los datos que son recorridos. No una descripción de análisis teórica, pero una descripción, decir, la grabación ha sido hecha el día, en el mes octubre, el día 10, a las cuántas horas, han hablado la informante X, Z. Así, tiene que describir todo lo que ha pasado, con qué cámara ha sido hecha la grabación, qué formato ha sido utilizado, qué micrófono ha sido utilizado. Esos son los metadatos. Y hay una diferencia, hay diferentes tipos de metadatos. Tenemos metadatos de catalogación, y eso es importante porque se hace incluso para... ¿Cuántas veces hemos procurado algo en nuestro ordenador, un fichero que no encontramos más? Y porque no sabemos cómo... no hemos colocado metadatos. Los metadatos son esenciales para procurar, para buscar algo en un archivo, en nuestro ordenador, para encontrar la información. Incluso en catálogos de la biblioteca lo que hacemos, colocamos el título de la obra o un autor y tenemos una lista de los libros que ese autor ha escrito o las obras que tienen el mismo título. Entonces, esos son metadatos. Y necesitamos los metadatos no solo para la documentación, pero para todo, para poder encontrar los datos. Y entonces, los metadatos de catalogación son los más básicos. Aquí se habla de la sesión. Sesión es la grabación. En documentación,
cuando se hace una grabación y todo que se incluye en una grabación, por ejemplo, las fotografías de la grabación, textos que se relacionen con la grabación, se llama sección. ¿Sí? Y entonces tenemos los metadatos de catalogación, o el título, o lo hablante, lo investigador, local, data y lengua. Yo tengo aquí una ficha que nosotros habíamos hecho, yo, Rita y Carmen, cuando documentamos la fala, en que tenemos solo los metadatos de catalogación que habíamos sacado antes de iniciar la grabación. Por ejemplo, ese es el proyecto, la equipa, qué ha sido el entrevistador, cuál es el código del informante, la data y el lugar, son los metadatos de catalogación. Después informaciones sobre el hablante. ¿Por qué es importante en nuestro caso las habilitaciones literarias? Porque, claro, una persona con estudios académicos probablemente, si estamos hablando de una lengua minorizada aquí en España, tiene estudios académicos, tendencialmente irá a hablar más castellano que la lengua local. Entonces eso puede influir también la forma como usa la lengua. O por ejemplo, una cosa que he hecho para Mindrico, porque a mí me interesaba la fonética de la lengua, es si las personas tienen todos los dientes o no. Porque eso, si no tiene dientes a la frente, entonces hay algunos sonidos que no pueden producir. Y eso he colocado también en una ficha así. Y por ejemplo, la naturalidad o extra, si la persona ha vivido en el extranjero durante varios años o no, porque si se ha vivido en el extranjero, no ha estado en la comunidad y entonces no ha usado la lengua, y se puede influir también la forma como usa la lengua, ¿no? Entonces los metadatos, para hablar de los metadatos de catalogación, tenemos también los metadatos descriptivos que se relacionan con el contenido de la grabación, de qué han hablado las personas, cómo se relaciona esta sesión con otras sesiones que tenemos en el corpus. Un corpus es un conjunto de sesiones con datos multimediales, ¿vale? Tienes varias sesiones durante la grabación, cada grabación tiene varios ficheros, varios documentos, y cada una de esas sesiones tiene metadatos. Cada documento dentro de la sesión tiene metadatos. Si es una fotografía, tienes que colocar metadatos. Después tenemos los metadatos estructurales, que se relacionan con la estructura interna del documento. Por ejemplo, la persona ha empezado a hablar de su infancia y terminado con lo trabajo que hace en el campo. Entonces es una estructura, como ¿cómo se dice? Una tabla de contenidos de lo documento. Después los metadatos técnicos, por ejemplo, qué formatos, la cualidad. Imaginen que la grabación ha sido hecha por la noche, con mucho ruido, con mucho sonido por detrás, entonces no tiene una cualidad muy buena, eso tiene que estar registrado en los metadatos técnicos también. ¿Y qué software es necesario para poder abrir eso? Por ejemplo, si es un texto que termina en formato EAF, que es el formato del ELAN, entonces necesitas del ELAN para poder abrir el documento. Y por último tenemos los metadatos administrativos que contienen informaciones sobre los derechos de propiedad, qué es la persona que se puede contactar si quiere acceder a los datos y todo más. Y esos datos los metadatos son extremadamente importantes, son sencillos para encontrar los datos y para que personas que no han trabajado en el proyecto de documentación pueden buscar los datos también. Porque puedo pesquisar ahora, por ejemplo, infancia, en un archivo, y me va a sacar todos los ficheros que tienen en sus metadatos infancia. Y puede ser de una lengua como Mindrico, puede ser de español, puede ser de chatino, puede ser de otra lengua, pero tengo todo que se relacione con donde aparece el metadato infancia, me he sacado ahí, puedo pesquisar por eso. Entonces los metadatos son sencillos, y lo que pasa es que yo cuando he pensado en mi proyecto de documentación, porque he hecho un proyecto de documentación de Mindrico entre el año 2008 y 2012, y he pensado que los metadatos es algo que dejo para el final porque se hace así rápido, ¿no? Es solo estas informaciones. Yo he pasado 6 meses escribiendo metadatos porque es muy
necesitas de mucho tiempo para hacerlo. Y otra cosa, si dejas todo para el final, te ha olvidado mucha información, entonces tienes que rever todo. Ese ha sido un error que yo he cometido. Ese es, por ejemplo, una herramienta para crear metadatos. Aquí, estas son las secciones, los puntos verdes son las secciones. Y cada sección tiene varios elementos. Yo voy a mostrar live, creo que lo tengo aquí. Aquí, por ejemplo, es el corpus de Mindrico, que está estructurado tal como está estructurado en el archivo. Y Arbit me permite colocar todos ese tipo de metadatos que hemos visto, desde metadatos de catalogación hasta metadatos administrativos, en un formulario que ya está preparado con los diferentes campos que tengo que inserir. Aquí, por ejemplo, tienen los intervenientes en la sección y los datos de cada participante, las informaciones concretas sobre cada documento. Entonces, yo he pensado que no necesitas de tanto tiempo para hacerlo, pero es demora mucho tiempo para conseguir hacer todo eso. Voy a intentar mostrar algo. Aquí los metadatos no son los datos, ¿no? Aquí solo encuentran informaciones sobre los datos. Porque muchas personas piensan que yo voy al archivo y no he encontrado nada. Lo que ves son los metadatos. Después tienes que clicar en los metadatos que quieres y en los ficheros que quieres para acceder a los archivos, ¿no? Una forma más amigable, si se puede decir, de introducir metadatos es usando un otro programa que se llama SIMDmaker. Es un programa que está online. Es muy fácil de trabajar y se puede grabar la información de una sección para otra sección y simplemente copiarla. Entonces torna todo más fácil también. Estos son programas que están preparados para la documentación de lenguas, para que después puedas archivar los datos en un archivo profesional de lenguas. ¿Conocen algún archivo profesional de lenguas? ¿Donde encuentran datos de lenguas amenazadas o minorizadas? ¿No? Tienen que investigar sobre una lengua de su elección para el examen, pero no sé cómo lo están haciendo. Okay. Ellos conocen el archivo de la UNESCO, por ejemplo, de lenguas amenazadas. Sí. Pero eso no es un archivo profesional, es un archivo que tiene que ser visto de una forma muy crítica, porque la distinción entre lengua, dialecto y otras cosas no han sido consideradas allá. Yo voy a mostrar dos archivos que pueden usar, pero el profesor no está aquí, le puede usar después si quieren para los trabajos. A ver si... Entonces, hay dos archivos que están en Europa, una universidad de Londres que se llama ELAR y otro en Nijmegen, en Holanda, que es el archivo de MPI, se llama TLA, The Language Archive. Entonces, aquí es el portal de ELAR, o de Endangered Language Documentation Program. Se clica, esos puntos son las lenguas que están documentadas. Se clica en un punto, no importa ahora cuál, tienes aquí una información básica del proyecto y después puedes, con este link, ir al archivo. Aquí tienes que te registrar, es muy fácil, simplemente hacer con email y te dan una password y tienes acceso después a los datos. Y aquí te ves si el proyecto ya tiene datos o no y qué tipo de datos tiene. Por ejemplo, aquí tenemos 103 ficheros de audio, ELAN y video. Entonces, por ejemplo, si clicamos aquí, tienes después los videos que ahora se puede ver y puede usar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los archivos que pueden usar solo para lenguas amenazadas o no documentadas, ¿sí? Con mucha información, con datos primarios, no con las análisis, tal y cual como los hablantes han usado sus lenguas.
Un otro es The Language Archive del programa DOBES. DOBES significa Documentación Bedrohte Sprachen, documentación de lenguas amenazadas. Aquí tienes las lenguas que han sido documentadas en este programa. Por ejemplo, y ahora voy a escoger el mindrico porque está en mi corazón. Aquí tienes luego un resumen de los datos que encuentras en el archivo. Aquí, Browse the Mindrico Corpus, puedes clicarla allá y tienes todos los puntos que están a verde, son los momento. Esto es un archivo profesional, que se llama The Language Archive, ¿ya? Las lenguas que encuentran aquí, cada punto aquí es una lengua. Los que están a verde son lenguas que tienen los datos libres. Las que están en amarillo tienen algunos datos están libres, otros no, pero para accederlos tienes que escribir, registrarte y decir quiero usar los datos para un trabajo académico, por ejemplo. Entonces no hay problema, puedes usarlos. Si vemos ahora el mindrico, entramos en las sesiones que tiene, cómo está estructurada el corpus. Entonces yo tengo una división entre una clasificación lingüística y una clasificación sociocultural. En el caso de la clasificación sociocultural, por ejemplo, tengo situaciones que han sido observadas. Y aquí, discurso informal y formal, vamos por ejemplo a ver el discurso informal. Aquí tenemos por ejemplo actividades comunicativas, anécdotas, no se dice anécdotas, ¿no? Chistes. Chistes. Aquí tenemos un chiste que se puede oír. Y para oírlo tiene que clicar en View. Normalmente necesita un poco de tiempo para cargar los documentos, pero en el caso del mindrico tienes todos los datos con videos, con audios que pueden usar, no solo para el mindrico, para muchas otras lenguas que pueden usar en seminarios y con descripciones también gramaticales sobre las lenguas. Entonces, esos son archivos profesionales. Y para archivar aquí tienes que usar los formatos que he hablado en el principio, ¿no? Ahora. Y para eso necesitas también de los metadatos. Por eso, si haces un trabajo, imaginen que hacen un trabajo sobre una lengua, vamos a decir, chatino, que está documentada en el proyecto, está en el archivo. Y ustedes han hecho una documentación del chatino y quieren hacer un upload de los datos. Pueden contactar el archivo porque ya hay un corpus de chatino y preguntar, ¿puede añadir mis datos también en este corpus o no? Y entonces hacen una validación científica de la calidad de los datos y si sí, pueden tener también sus datos. Entonces, si por ejemplo voy a hacer un máster o un trabajo final sobre una lengua, ¿por qué no usar los datos si van a documentarlos? ¿Por qué no usar los datos y disponibilizarlos a todo el público, ¿no? ¿Y qué tipo continuando con el procesamiento de datos? Una cosa son los metadatos, otra cosa es cómo pasa ahora la análisis de los datos. Y hay diferentes tipos de análisis que se pueden hacer consoante los objetivos finales de un proyecto. Podemos empezar con anotaciones fonéticas. Anotación es los términos que se usa para análisis, va a decir pronto. Si haces una transcripción fonética, en documentación se llama anotación fonética, pero es lo mismo. Se pueden hacer anotaciones prosódicas que se relacionan con intuación, pausas, acentuación. Se pueden hacer anotaciones morfológicas, tienen a ver con la clase de las palabras. Anotaciones sintácticas, qué elementos de la frase tienen la función de sujeto, predicado, objeto. Pueden hacer también anotaciones semánticas, por ejemplo, cuál es la categoría semántica de una determinada palabra, si está relacionada con fútbol, o si está relacionada con comida, o si está relacionada con qué contexto temático, semántico, en qué contexto se incluye la palabra. Anotaciones pragmáticas, por ejemplo, si tiene una función más narrativa, discursiva, interrogativa. Hay un conjunto de anotaciones que puedes hacer
dependiendo de los objetivos de tu proyecto, ¿no? Y eso se hace, por lo menos en la documentación, se hace con Elan. ¿Han trabajado con Elan? Nunca. Un seminario el año pasado, pero estuvo Carmen. Solo Carmen, ok. Pero no tenemos tiempo para hablar de Elan y mostrar todo. Lo que tienes aquí es, Elan es una herramienta muy potente, porque por un lado tienes el video, tienes el sonido, la transcripción que haces, tienes que oír y ver el video y escribes lo que las personas están diciendo. Esa transcripción, eso le llaman una transcripción, está alineada con el video y con el audio en Elan. Entonces si clicas en una parte de aquí, por ejemplo, si clicas en esto, aquí no, porque no, esa es una foto solo. Pero si seleccionas una de estas partes, se vas a oír solo esa parte y vas a ver solo esa parte, ¿no? Y después todos los puntos que ven aquí, de estas líneas que ven después, aquí, son las anotaciones que puedes hacer morfosintácticas, puedes hacer, como decimos, fonéticas, semánticas, pragmáticas y colocar la información que quieres para tu proyecto. Pero un día podemos hacer un taller de Elan de nuevo para empezar, porque para eso necesitamos de pelo menos 10 horas para tenerlo todo estructurado y hacerlo bien, ¿no? Pero es la herramienta que se usa más en documentación lingüística para procesamiento de datos de video y audio, las transcripciones y anotaciones. Porque después se puede exportar, por ejemplo, como una lista de palabras, todas las transcripciones se pueden exportar como listas de palabras y de ahí se puede crear un diccionario. Eso es exactamente lo que habíamos hecho con Mindrico. A partir de la documentación de las transcripciones creamos este diccionario y para eso exportamos todas las palabras exportamos todos los documentos en Elan en listas de palabras y a través de las listas de palabras tenemos las listas y las palabras para el diccionario. Entonces es un trabajo que de un trabajo resultan otros trabajos, además. Si no tienes un teclado virtual para usar IPA y no quieres incluir las fuentes en tu computador porque es muy difícil, puedes usar páginas y no sabes cómo son los sonidos, cómo se producen. Conoces los símbolos pero no sabes cómo se producen. Puedes usar una página que yo he usado muchas veces, principalmente cuando estás trabajando con análisis fonéticas. Pasado un tiempo no sabes más qué sonido es ese, entonces aquí lo puedes oír clicando en cada sonido, puedes oír cada sonido individualmente. Por ejemplo, en posición inicial, medial y final. Y eso es muy bueno para quien se tiene que hacer transcripciones fonéticas. Primero puede oír el sonido aquí. Y tiene no solo de las consonantes, pero también vamos a ver solo las vocales ahora. E incluso de los diacríticos. En posición inicial, medial y final. Si estás trabajando con una lengua que tienes que hacer transcripción fonética, puedes usar eso con una base para cuando estás indeciso qué sonido ha sido, qué símbolo puedo usar. Después. Y si no tienes teclado virtual y quieres escribir en IPA, hay formas de hacerlo sin tener que instalar algo. Vas a ir, por ejemplo, a un site. ¿Eso por qué? Porque el tipo de font que tienes que usar en la documentación es Unicode. Y no todos las fuentes que se pueden instalar en Word, por ejemplo, son en Unicode. Y aquí lo puedes hacer simplemente así, por ejemplo, estoy inventando ahora algo, lo copias y colas en tu documento y tienes la transcripción. Y escribes normalmente, si lo sabes, si lo puedes continuar escribiendo, si
sabes qué símbolos quieres, y copias y colas. Entonces es muy fácil de hacer las transcripciones fonéticas sin tener un teclado virtual o algo más. Copiar y pegar. Los archivos, habíamos mostrado qué tipo de archivos tenemos. Hay otros archivos, hay archivos regionales, por ejemplo, para las lenguas en Pacífico. OLAC también es muy importante porque en OLAC tiene un archivo que reúne datos de diferentes archivos. Entonces, si quieres procurar algo sobre una lengua, primero empieza procurando en OLAC. OLAC es así. Le puedes escribir aquí, search this site, una lengua, y entonces te va a decir en qué archivos están. O si sabes que la lengua ha sido documentada con el programa Dobes, tú puedes ir al portal Dobes y procurar allá. Pero si no sabes y quieres datos de la lengua, entonces procurar aquí en OLAC. ¿Sí? Esto lo habíamos visto, Dobes. Y ahora, ¿qué se hace con los datos? Habíamos procesado los datos, anotado todos los datos. ¿Qué productos se esperan de la lingüística documentacional? Hay 5 tipos de cosas, de productos, si se puede decir así, resultados, de cosas que se hacen con los datos primarios de la lingüística documentacional. Corpora multimedia anotados, como habíamos visto, con datos de video, de audio, fotografías. Ortografía estandarizadas, porque se trabaja muchas veces con lenguas que no tienen una ortografía y la comunidad quiere desarrollar una ortografía. Entonces, muchas veces uno de los resultados de la documentación es la creación de ortografías, pero ese es un tema, por ejemplo, en el caso de la fala, es una cuestión mucho controversa y los hablantes no se entienden en qué ortografía usar, cómo estandarizar la ortografía. Por eso, yo creo que ese es un trabajo que debe ser hecho por las comunidades. Nosotros, en cuanto a lingüistas, podemos dar nuestra opinión, pero no influir tan directamente qué tipo de ortografía utilizar. Podemos decir, este sonido normalmente se escribe así, en esta y esta circunstancia, pero los otros deben decidir qué sonido quieren o cómo representar gráficamente el sonido en la ortografía. Otra cosa que se hace son sketch grammars, lo vamos a ver ahora, diccionarios multimedia y materiales para la revitalización. Todo siempre a partir de datos primarios. Yo lo repito varias veces que lo más importante de todo son los datos primarios, porque nos permiten incluso revisar análisis de otros investigadores. Nos permiten revisar todo lo que ha sido hecho, porque si tienes los datos puedes comparar y ver si las análisis que han sido hechas están correctas o no. Corpus multimedia, habíamos visto, son aquí lo que habíamos en los archivos. Después las sketch grammars o esquizos gramaticales. No son gramáticas como lo conocemos. Son gramáticas, pero gramáticas diferentes. Son gramáticas que nos dan orientaciones para cómo consultar el corpus, por ejemplo. Son gramáticas que nos explican las convenciones que fueron utilizadas para las anotaciones. Ahora, ¿qué tipo de anotaciones han sido hechas en los datos? Son gramáticas también que enfocan las características tipológicas de la lengua. Y nos dan ejemplos primarios, con datos primarios, y ejemplos que están ligados al corpus. Entonces, una persona puede oír o ver no solo la frase, escuchar o ver no solo la frase, pero todo el contexto comunicativo. Son reconocidas académicamente porque el trabajo en documentación no ha sido reconocido académicamente como un trabajo académico durante mucho tiempo. A unos 10 años para acá se reconoce, por ejemplo, no la recoja de datos, pero el sketch grammars como un resultado. Se puede hacer PhD, doctorado con sketch grammars. Ahora, por lo menos en Europa Central, en Australia, en América, en Portugal, ¿no? Yo creo que en España tampoco, pero se va a mudar algo, creo. Creo que sí, o espero que sí. Y, por ejemplo, aquí, en este link, yo voy a mostrar 2 tipos de sketch grammars. Esta es una sketch grammar creada por la lengua Teop, que se habla en Vanuatu.
Y se ve aquí la diferencia con una gramática tradicional, que es, aquí tenemos todas informaciones que nos ayudan a consultar el corpus, ¿no? Cómo buscar las informaciones. Después hay una contextualización de la lengua, del proyecto que ha sido desarrollado. Y aquí tengo las características tipológicas más marcantes de la lengua. Eso normalmente no se encuentra en una gramática porque empieza con la fonética, después los pronombres, verbos, etcétera, etcétera, y no una estructura así. Esa es la sketch grammar que yo he desarrollado para Mindrico, también con las informaciones del corpus y ortografía, porque hay cuestiones ortográficas en el Mindrico que son importantes para personas que van a consultar el corpus. Más aquí, perdón. Si a ustedes les interesa sketch grammars, pueden clicar aquí en el Dobes Portal y tiene toda una lista de sketch grammars que han sido publicadas o producidas en proyectos de documentación para lenguas amenazadas, que ustedes pueden usar para proyectos en seminarios también. Eso es lo que tenéis que hacer para el examen, una sketch grammar muy breve de la lengua que hayáis elegido, describir las características tipológicas de esa lengua, las más destacadas. Entonces, el otro producto son los diccionarios multimedia. Aquí tenemos un ejemplo de un diccionario que, antes de hacer ese diccionario, yo he trabajado con otro software que se llama Lexos No Citativo, era un diccionario que permitía, era una herramienta que permitía un trabajo colaborativo entre investigador y comunidad. Los miembros de la comunidad se podían registrar también e inserir sus informaciones para el diccionario. El diccionario reunía fotos, videos e informaciones que nos quisiésemos, informaciones etimológicas, contextuales, gramaticales. Es un trabajo que ha sido desarrollado en conjunto con la comunidad. Pero ahora Lexos no funciona más. A partir de Lexos se puede crear algo que se llama relaciones semánticas. A partir de la base de datos del diccionario, Vicos no funciona, tienes que ahora introducir la base de datos toda. Vicos es el nombre de la herramienta. Y lo que haces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en Mindrico, para palabras que son tipos de animales. Entonces, la palabra central es animal, y aquí se va a buscar todas las palabras que están relacionadas directamente con animal, que son tipos de animal, por ejemplo, gato, culebra. Cómo se relacionan los animales con la palabra animal, son los hipónimos. Pero también se puede hacer con sinónimos. Y esto aquí lo he usado también en la escuela, para las para las clases de Mindrico con los chicos, porque hay una relación diferente para ver los sinónimos. ¿Qué es esto? Si le explicas a un niño de 8 años qué es un sinónimo, no lo va a entender, pero se lo visualiza y las relaciones que tienen con las palabras es más fácil, ¿no? Entonces aquí es la palabra para sello, ¿cómo se dice sello? Sello. ¿De sello? ¿Es igual? En Mindrico tenemos 4 palabras que en realidad no son sinónimas, porque hay una diferencia de tamaños. Entonces, si dices carrasquiña, es un sello pequeño. Si dices gralilla, es un poco mayor. Si dices que es un poco más pequeño, ese es más pequeño, ese es un poco mayor que aquel y ese es un poco mayor que este. Este es la mayor de todos, son los sellos mayores. Entonces, son sinónimos, sí, pero no son, porque no hay sinónimos al 100%, ¿no? Hay siempre una diferencia en la sinonimia, pero esa es una forma de representar la sinonimia también. Algo más visual, algo que pueda ayudar en la enseñanza de la lengua también. El diccionario multimedia, sí, ese es aquí lo que vamos a hacer mañana. Yo creo que cada uno de ustedes se puede venir mañana para la sesión práctica, tiene que hacer una mini documentación y producir un mini diccionario multimedia. Para eso vamos a usar el software Lexic Pro. Yo voy a mostrar lo que yo he hecho con mis estudiantes de documentación lingüística. Hacemos una mini documentación de bávaro. Usamos para eso el Lexic Pro. Entonces,
Aquí son los alumnos, las fotos que hemos tenido, aquí en situaciones de documentación. Aquí tienes toda la información de Bávaro, del seminario, pero también los puntos donde hacemos las encuestas de la documentación. Esto lo hemos hecho en 6 meses, el trabajo de seminario, desde el primer día hasta el final del semestre, ¿no? Entonces cada grupo tenía un campo semántico a documentar. Por ejemplo, situaciones del cotidiano, fiestas, trabajo doméstico, agricultura, religión, relaciones sociales y el desporto. Y cada grupo tiene que pensar qué estímulos usar, qué tipo de entrevistas hacer, si necesita de estímulos o no, cómo sacar la información. Por ejemplo, con Lexic Pro puedes pesquisar de 2 formas, en bávaro y en alemán. Aquí voy a poner un ejemplo con pesquisar en bávaro. Esa es la palabra en bávaro, que se puede oír, escuchar. La clase gramatical y después el significado en alemán. Y aquí es un ejemplo que tiene un video también en que la persona explica qué es eso de Eisstockschießen, que es un desporte de invierno que se hace en la Baviera. Entonces, aquí en el video dann waren wir das Eisstockschießen und haben von den Mannschaften her unterschiedliche Zahlen. Da ist jetzt eine Mannschaft 5 Leute und eine 4. Dann gibt es bei der Mannschaft, die weniger haben, einen Mann, der darf mit 2 Stück schießen, dass das wieder ausgeglichen wird. Entonces él ha explicado todas las reglas así básicas de este juego, cómo se hace, cómo se juega. Y eso se ha incluido incluso en la documentación, claro, porque en este contexto surge la palabra, o en el video surge la palabra en contexto, eso que nos interesa, la palabra en contexto, ¿no? Y claro, tienes otras informaciones como la categoría, etcétera, etcétera. Puedes añadir fotos, fotografías, un conjunto de informaciones. Mañana tienes que crear tu propio diccionario para la lengua que vas a documentar. Si tenemos hablantes de otra lengua que no el castellano, mejor. Me pueden usar como informante también, si quieren. Pero el objetivo es que hacen la documentación, que piensen qué cosas necesito, qué estímulos, qué entrevistas tengo que hacer para sacar la información y cómo procesar los datos para al final tener un diccionario, ¿no? Otro software que es otra herramienta que es muy utilizada en la creación de diccionarios es el software Toolbox. Yo he usado eso para hacer los diccionarios de Mindrico. Primero, ELAN, transcripciones, saqué las listas de palabras de los ficheros con las transcripciones e introducí las palabras en Toolbox. Después de introducir las palabras en Toolbox, Toolbox exporta en algo así, en formato diccionario. Pero para hacernos Toolbox sería mucho más complicado, por eso ya he decidido hacerlo con Lexic Pro, que también lo puedes exportar y tienes el formato diccionario si quieres imprimirlo después. En el caso del Mindrico, toda la información que tenemos en el diccionario ha sido hecha con datos primarios. Ese diccionario ha sido hecho en una perspectiva interdisciplinar, entonces va a encontrar en cada entrada del diccionario información gramatical, clase gramatical, información fonética, tenemos también la transcripción fonética, a la etimología, información sociopragmática e información histórica. Esto porque el Mindrico está muy relacionado con las vivencias socioculturales e históricas de los habitantes de Minde. Porque muchas de las palabras son nombres de personas que tenían una característica mucho saliente, y entonces la palabra, el nombre de esa persona designa la característica, ¿no?